los secretos de mi árbol genealógico, cómo afectan en mi vida presente. Acá hay un texto muy bonito que yo puse, que es que todos hemos nacido en un hogar, hemos recibido información de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, y hemos heredado una serie, no solo de repente de cosas materiales, sino también de cosas emocionales, de vivencias. Y muchas veces venimos a reparar, a repetir lo que vivieron nuestros ancestros. Pero esto todavía no se conoce mucho, pero es importante que ya empieces a conocer toda esta información súper valiosa que hoy día voy a dar. Así que ya lo saben. En la primera parte voy a explicar qué es el árbol genealógico, pero antes de iniciar quiero recordarte que en el texto de este video voy a dejar un link para que tú te puedas unir a mi grupo de WhatsApp y puedas participar de muchos talleres. Voy a hacer talleres virtuales, presenciales, y siempre estamos trabajando con enlaces. También puedes solicitar tu consulta. Si estás lejos de Cusco, pues lo puedes hacer virtual. Y si estás en Cusco, lo puedes hacer presencial. Para mí va a ser siempre un gusto poder atenderte. Bueno, aquí vamos a hablar, a ver, ¿qué es el árbol genealógico? El árbol en realidad es una representación gráfica de toda tu familia o de todas las personas que componen tu familia. Entre ellos estás tú, obviamente, tus hermanos, tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, tus bisabuelos. Y si pudieras encontrar más información, sería muchísimo información que te podría ayudar. ¿Sabían ustedes que el conocer esta información te va a ayudar a darte cuenta por qué estás viviendo de una manera tu presente? Y muchas veces tú crees que es tu destino, crees que es la suerte, así es la vida. No, muchas veces estás repitiendo historias. Yo en la consulta diaria trabajo con las personas y siempre les hago identificar que muchas de las cosas que les pasa, inclusive con sus hijos, pues son cosas que ya lo han vivido, que ya han sucedido en sus familias. Pero vayamos más allá. Después vamos a las historias, ¿no? ¿Qué datos tenemos que conocer de nuestros ancestros? Qué suerte tú que me estás viendo, de repente tienes a tu papá, a tu mamá, y de repente nunca les has preguntado cuándo se casaron, cómo se conocieron, si por ahí hubo hermanos fallecidos, si hubo abortos. De repente ellos vienen de una familia muy carente o de repente de una familia que ha tenido mucha abundancia, pero ¿qué ha podido pasar en el proceso? Otra de las cosas importantes también que aprovechen los que tienen a papá y a su mamá es preguntarle si has sido tú un hijo deseado. ¿No tienes idea lo clave que es esto? Porque cada hermano tiene un lugar. Hay diferentes tipos de hijo y en base a eso muchas veces es tu comportamiento emocional. Ahora vamos a ir a entender un poquito qué tú requieres conocer, acá he anotado para no olvidarme, para poder obtener los datos de tu árbol genealógico. Ya que es lo importante que tú debes conocer. 1, los nombres y apellidos, las fechas de nacimiento, las causas, por ejemplo, las fechas de fallecimiento, pero también es importante saber las causas por las que ha fallecido tu pariente, tu abuelo, tu papá, no sé, un tío. Es importante. De repente se suicidó, de repente entró en depresión y quiso acabar con su vida, de repente murió por una enfermedad, de repente murió en un accidente, de repente pues pudo haber sido asesinado. Todas esas
causas, es importante que tú conozcas, porque te vas a dar cuenta más adelante cómo influye en tu generación, y no solo eso, sino en tus hijos. Por eso Alejandro Jorodowski decía, el tener el mapa, el tener los datos de tu árbol genealógico, esta información es como tener el mapa del tesoro. Es como una hoja de ruta que te vas a ir dando cuenta de las cosas que podrían suceder negativas y poderlas cambiar, porque todo se puede solucionar cuando tú conoces algo, pero si nunca te has dado cuenta, pues vas a repetir historias, y quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Recuerda eso. ¿Qué más tenemos que saber? Las fechas de matrimonio. ¿En qué fecha se divorciaron? ¿Cuántos tíos de repente no se han casado? Nunca. ¿O cuántos tíos de repente tienen hijos y siempre se han ido separando? No es casualidad eso, tiene su causa, su razón. Hay que indagar más en la familia, porque puede haber que en una familia todos son divorciados y nadie se da cuenta porque ya lo han naturalizado, creen que es normal. Entonces tus hijos también van a hacer lo mismo. Otra de las cosas es también conocer la vida amorosa que tuvieron tus padres. ¿Realmente tus papás se casaron por amor, los obligaron, o de repente pues tu mamá quería escapar de la casa y se encontró con tu papá? ¿Ya? Y nunca enamoraron, simplemente se pusieron a vivir juntos porque ella escapaba de su hogar y pues se encontró con esta persona que le agradó y se enamoraron, y de repente ni siquiera se casaron, pero convivieron, y fruto de eso, de repente tú eres ese hijo. Otra de las cosas que tienes que averiguar también, si es que en la familia todos han tenido hijos o hubo alguien que no pudo tener hijos o no quiso tener hijos. Eso también es importante. Otra de las cosas es conocer si ha habido abusos sexuales, incestos, si ha habido abortos. Son cosas que no se habla, pero son importantes porque pasan de generación en generación. Ya les voy a ir contando yo más adelante ejemplos de familias reales, cómo han estado pasando la historia, su pasado, de generación en generación. Otra de las cosas también es que tú tienes que tomar en cuenta en los datos que vas a recolectar de tu familia, es qué profesiones han tenido. Ustedes nunca han visto que toda la familia hay médicos seguiditos, hay abogados, en otra familia casi todos son policías. ¿Por qué? ¿Alguna vez se han preguntado? En algunas familias, por ejemplo, hay enfermedades cada generación. El abuelo diabetes, el papá diabetes, el hijo diabetes, y obviamente el nieto también tiene que tener diabetes. Pregúntense por qué. ¿Es normal eso? Son cosas que están sucediendo, y ya lo he dicho, lo vamos naturalizando. Creemos que es normal. Bueno, es la familia, a veces decimos, no, pero no es así. También tenemos que averiguar si ha habido accidentes en la familia. De repente alguien falleció, de repente alguien perdió un brazo, perdió una pierna por algún accidente. De repente hubo homicidios, de repente tienes un pariente que cometió un homicidio, un tío, un papá pudo haber matado. ¿Qué consecuencias traería eso en tu presente? Otra de las cosas, bueno, son las enfermedades y la vida económica. También es importante que averigües si en tu familia ha habido adicciones o vicios. De repente, una generación ha habido alguien que ha tenido adicciones, pues alguien de tu generación, o de repente entre tus sobrinos o tus hijos podría florecer eso. Esas son uno de los datos muy importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando están buscando información de vuestro árbol genealógico. ¿Saben por qué es importante que conozcas esto? Porque, mira, en tu familia, si algo está sucediendo, si ha habido un homicidio, si está habiendo de repente abuso, de repente económicamente les va mal, trabajan en lugares que no les gusta, tienes una profesión que tú nunca elegiste, te la eligieron,
de repente estás teniendo hijos por acá, hijos por allá, de repente las mujeres tienen una pareja, otra pareja y todas fracasan, muchas veces están repitiendo historias de algún antepasado. Y hay muchos secretos en las familias, muchos secretos. Hay secretos, por ejemplo, que yo he ido encontrando en mis pacientes, en lo que yo voy atendiendo, que, por ejemplo, algo que sí se da muchísimo son los abusos y tocamientos indebidos. Eso hay muchísimo y se sigue repitiendo. Si eso no se corta a nivel generacional, pues va a continuar en las siguientes generaciones. Es increíble esto, pero es real, señores. Otra de las cosas que existen en los árboles y que he estado viendo como secretos, porque muchas veces no lo cuentan. Cuando estamos sentados en la mesa, papá, mamá, los hijos, nunca se habla de los antepasados, nunca se toca el tema de repente de los abuelos, solo conocemos el lado dibujado, pintado, o sea, que siempre queremos quedar bien y hablar bien, pero las cosas malas las escondemos, las tapamos, uno por vergüenza, por proteger a la familia, de repente a los hijos, pero no debería ser así, porque si tú escondes estos secretos, va a seguir produciéndose de generación en generación. ¿Y qué cosas son esas cosas que se ocultan mayormente dentro de la familia? Por ejemplo, son las maldiciones. Ya dije, los abusos, los tocamientos indebidos. Muchas veces, en muchos casos, cuando una niña ha sido tocada por algún pariente, por un primo, hermano, así, se ha quedado en el olvido. Y a veces la mamá sabe, pero nunca dicen nada y eso se queda en la familia. Siempre ha existido eso, el qué dirán afuera, pero basta. No podemos continuar con eso, permitir, por lo menos en tu familia. ¿Cuántos niños van a venir y van a tener que pasar eso hasta que alguien diga, oye, esto no es normal? Tenemos que hacer algo. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que he encontrado, que hay mucho en los árboles, son las maldiciones. Yo le digo estas maldiciones porque son como anclajes que hacen en la familia, ¿no? De repente ha habido un abuelo que te ha dicho inútil, de repente una mamá que no quiso tenerte y te dijo, tú has nacido de casualidad, yo nunca quise tenerte. Puede haber un padre que te diga, eres un problema en la familia. De repente un abuelo te puede decir, te ha podido decir de niño, por tu culpa, tu madre nunca logró lo que quería en la vida. ¿Se dan cuenta? Estos son anclajes como maldiciones. ¿Por qué? Aquella persona que los está arrastrando lo está viviendo, se siente así. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces esto ha venido de generación en generación. Papás que han dicho a su hijo inútil y esta persona crece y él a su hijo también le vuelve a decir inútil, inservible. Y hay también cuando las parejas, es decir, nuestros abuelos, de repente nuestros papás, se han maldecido entre ellos. Esa palabra tan horrible, maldito seas, ojalá te mueras, ojalá te vaya mal, ojalá la vida sea cruel contigo, tú pagarás todo. Todas esas palabras son maldiciones que se pasan de generación en generación porque quedan grabadas en el inconsciente. Y quieras o no quieras, existen los ciclos biológicos memorizados, es decir, que cada cierto tiempo repites la misma situación. Es como que fueras un ratoncito en esos jueguitos así como del circo redonditos y estás caminando así. Y no puedes salir de ese círculo y después no puedes progresar, no puedes mejorar tu familia, siempre hay conflicto en tu familia, siempre hay insultos, humillación, falta de dinero y todo eso es porque estás repitiendo historias. Otra de las cosas que hay mucho en las familias, vuelvo a decir, secretos ya, estos ya son secretos, son las enfermedades mentales. Esto se calla también.
porque siempre ha habido eso desde hace muchísimas generaciones, el qué dirán, qué vergüenza, esto no pueden enterarse, es que haya un esquizofrénico en la familia, un neurótico en la familia, una neurótica o enfermedades que, por ejemplo, el Down, el autismo, se ha mantenido al margen. Ahora ya más o menos, ya se habla, ¿no? Porque ya se tiene que dar paso a esto, a abrirse en este siglo XX donde hay mucha información, pero sin embargo estas situaciones se pueden resolver porque todo esto viene de los conflictos emocionales de los padres y muchas veces viene desde los abuelos. Y es súper interesante conocer porque de repente podrías evitar ya traer un niño al mundo con alguna de estas dificultades. Por eso es importante conocer el árbol genealógico, no tienen idea. Otra de las cosas que tienes que se guardan en los secretos es muchas veces en las familias ha habido problemas de herencia, ha habido problemas de dinero, ¿ya? Entonces, esto también se guarda. Podría ser que wow, de repente mi papá o un abuelo mío fue una persona mala y quitó la herencia a sus hermanos. Esto tiene sus consecuencias, de repente en su siguiente generación o en la que viene. De repente empiezan a pasar escasez. ¿Por qué? Están reparando el daño que pudo hacer este abuelo al quitar la herencia a todos sus hermanos, hacer esa maldad. Entonces de repente viene una tercera generación, o sea, los nietos de este abuelo, y están pasando escasez o no pueden lograr conseguir trabajar en buenos lugares, no pueden levantarse y están viviendo en carencia porque están reparando o de repente repitiendo la historia de este abuelo. Así de influyente es esto. Otra de las cosas también que hay secretos en las familias son los divorcios. Son las separaciones, son los engaños, son las infidelidades muchas veces. Yo he encontrado familias, parejas, donde de repente, miren esto, el papá, los abuelos vivían juntos, sin embargo, este abuelo tuvo una hija o una hija con una empleada y se guarda el secreto y a esta niña que nace, la botan, o sea, se deshacen, la abandonan, hacen que se aleje. Sin embargo, más abajo en el árbol podría haber de repente una niña adoptada porque están reparando el daño que se ha hecho o simplemente va a haber también otros hijos que van a empezar a abandonar a sus hijos y la herida del abandono va a estar presente en este árbol. Esas son cosas que son los secretos que se guardan en las familias. Y cada vez que yo estoy atendiendo pacientes, ya saben mis pacientes cómo yo pregunto fechas de nacimiento, pregunto de los papás, a qué se dedicaban, yo pregunto muchísimo si ha habido abortos, si ha habido suicidios, si has intentado suicidarte, porque eso también viene de generaciones. Eso también pregunto si tienen el mismo nombre de la abuela, del abuelo, de repente se están repitiendo de un tío, de una tía. Todo eso es importante conocer, mis queridos amigos. Otra de las cosas también que de repente es que tu familia, y esto es algo bueno también diría, ¿no? Vienes de una familia carente, ¿no? Entonces ellos han carecido, pero tú estás viviendo en la abundancia y eso también es bueno y habría que indagar también, si es que te agrada, saber cómo eran esos papás de tus papás, ¿no? De repente los papás de tus papás, es decir, tus abuelos han sido gente que ha tenido abundancia, sin embargo tus padres de repente han sido desheredados, de repente los han botado, de repente lo han llevado a la quiebra un negocio, entonces tú como tercera generación vuelves a tener esa abundancia, sin embargo corres el peligro de que tus hijos o tus nietos vuelvan otra vez a la carencia. También hay que sanar esas heridas, ¿no? También hay, pues, se esconde dentro de las familias los robos, ¿ah? Los robos.
De repente alguien en la familia entró a la cárcel, pero nunca se habla de eso, de ese tema. Ya lo saben, que la vergüenza, el que dirán, mis hijos no pueden enterarse que mi padre estuvo en la cárcel o de que un abuelo mío estuvo en la cárcel, y se van escondiendo esos secretos y no se hablan. Sin embargo, uno de los nietos o de los hijos va terminando con problemas judiciales y de repente ingresando a una cárcel. Es importante, se dan cuenta, conocer todo eso, ¿ya? Puede haber en nuestro árbol también niños que no conocieron a su papá, y ahí yo he visto casos donde la mamá que trajo a su hijita, ella no conoce a su papá, su hija no conoce a su papá, es decir, la madre se embaraza y dice, no, ha desaparecido este hombre. Y miren cómo repite la segunda generación, igual tiene una hija y el hombre se fue, no sabe por qué, y sin embargo tiene una hija que tampoco tiene papá. Y ahí está clarito cómo está repitiendo ella las historias, porque no ha sanado esa parte. Todo esto se trabaja a nivel inconsciente. Fuera de esto, mis queridos amigos, en el árbol genealógico existen los dobles, los yacientes, existe también el síndrome de aniversario, existen las lealtades familiares. Y ahora les voy a hablar un poquito de eso para que ustedes lo vayan entendiendo y captando, porque si tú te estás identificando con alguno de estos tips que te estoy dando, es importante que busques ayuda. Si no, tú vas a creer que la vida es así, lo vas a ver normal. ¿Cuándo es uno doble de alguien? Uno es doble de alguien por parecido, cuando tienes el mismo nombre de algún fallecido de tu árbol, de tu papá, de tu abuelo, de repente de un tío, te ponen el nombre muchas veces de tu papá o de tu abuelo, a veces te ponen mezclado el de tu abuelo con el de tu papá. Y cuando yo pregunto a mi paciente, ¿por qué le pusieron el del abuelo? No sé, porque se me ocurrió y era el abuelito. ¿Y sabes algo del abuelito? Y le di la tarea de que averigüe cómo era el abuelito. Y cuando regresó, vino asustada esta mamá y me dijo, Dios mío, ¿puedo cambiarle el nombre? Eso depende de ti. Pero cuéntame, ¿cómo es el abuelito? Es que este abuelito era mujeriego, gastador, borracho, era malvado y había tenido 3 mujeres. Y había dejado hijos por aquí y por allá. Sin embargo, cuando él entra a la edad de 60 años, pues se calma. Y todos los hijos le empiezan a atender y ella no sabía toda esa historia y le va poniendo a su hijito ese nombre. Y ahí corre un riesgo de repetir esa historia o de reparar. Hay 2 caminos. Por eso es importante no poner el nombre de alguien de la familia. Haz de que esa persona tenga su propia personalidad. Ponle un nombre ajeno, un nombre que le agrade o que tú sientas que le pueda agradar cuando este niño sea joven. Es importante esos detalles. Muchos son dobles también por fecha de nacimiento, porque se parecen físicamente también al abuelo. Y otros son también los yacentes, que nacen, estos repiten historias. Estos sí cargan toda la historia. Cuando tú eres doble, puedes llevar lo negativo y lo positivo de esa persona, de quien eres doble, es decir, de tu pariente, ¿ya? Tú puedes sacar lo mejor. Si ahorita te estás dando cuenta, si tienes el nombre de alguien, si sabes que eres doble de alguien, pues ahorita ve a esa persona, ese tío, abuelo, papá, sácale lo bueno, quédate con lo bueno. Y lo malo, yo no voy a ser así. ¿Que hay terapias para sanar esto? Pues hay terapias, porque todo está grabado en el inconsciente y se trabaja con Y hay una pequeña diferencia con el yaciente. El yaciente es aquella persona que nace después de un muerto. Mira, digamos que tu papá murió en octubre y tu hijo nace en octubre. Él es un yaciente, que va a tener casi toda la carga de esa persona que ha fallecido. Por eso es importante conocer cómo fue tu padre realmente, por qué murió. Accidentado, muerte natural, del corazón porque de repente sufría, pues ese niño va a tener todas esas vivencias de este abuelo.
Y por eso es importante reconocerlo para poder ayudarlo, porque un yacente, acá he anotado algunas cositas para que no me olvide, un yacente tiene ciertas características, ¿no? Le gusta vestir de negro o de repente con ropas que tengan muchas flores, ¿no? A veces están de mal humor, a veces están tristes y tú lo puedes llevar al psicólogo y te puede decirte es bipolar, porque de un momento a otro cambian de estar triste a estar alegre y ellos tienen tendencia a sufrir de depresión. No les gusta festejar sus cumpleaños, duermen, ahí tienen una característica especial, saben dormir así, porque están cargando un muerto. Un yaciente también puede venir después de un aborto, por eso es importante sanar los abortos, ¿no? Estas personitas, a veces si es tu hijo de repente yaciente, ni siquiera lo sabes, ni siquiera el chico no se da cuenta de que él está está cargando una tristeza que no le corresponde. No sé si a ti te ha pasado, o tú joven, de un momento a otro dices, quisiera morir, buscas una necesidad de decir no debo existir, de no haber nacido, porque tienes una tristeza extraña y has podido intentar inclusive suicidarte porque estás cargando pues una tristeza que no te corresponde. Son medios callados, no les gusta salir el sol o también les gusta el frío. Les gusta estar solos, tranquilos, hay que identificar. Imagínate que una persona tenga estas características y encima en casa lo están tratando mal, encima le están diciendo, están constantemente castigando, humillando, sin poder comprender a esta persona que mira, tiene tantas cosas adentro. Y muchas veces esto aflora entre los 14, 15, 16, 17, 18 años y en algunas personas de repente más adultas. Esta es una de las cosas que ustedes tienen que aprender a conocer. Otra de las cosas, también existen los hijos bastón. ¿Quiénes son aquellos hijos bastón? Los hijos bastón son aquellos de repente, en algunos casos son los hijos mayores. Estos vienen ya predestinados para hacerse cargo de los papás, porque así ha sido de generación en generación. O puede ser el ultimito, el que vino de casualidad, es decir, de repente la mamá tiene 2 hijos en algunos casos, o puede tener 3 y se apareció un hito de casualidad. Ese hijito ha venido ya predestinado para ser un hijito bastón. ¿Ya? Son medios delgaditos, así. Es como que, bueno, el último suspiro, así como lo dicen, pero ya los papás lo han marcado, porque ese niño es el que va a quedarse con los papás y va a ser muy difícil que se despegue. Estos hijos bastones pueden tener hijos o tener familia, se separan, deja un hijo, pero vuelve con su mamá o con su papá. Puede irse otra vez, se enamora, pelea, los bastones y no se pueden separar de su mamá porque están prácticamente anclados para vivir con sus padres. En este caso hay que trabajar, hay que hacer terapia para que este hijo se independice, porque toda la vida no va a vivir con sus padres, él también tiene que hacer su familia y eso también hace que dejen pues hijos por aquí, hacen sufrir a otras mujeres y esto va a arrastrar otros males generacionales a sus hijos, de sus hijos y de sus hijos. Y así es una larga historia, mis queridos amigos, y hay que considerar, si tú quieres saber si eres yaciente, si eres doble, tienes que empezar a buscar, ya lo he dicho, fechas de nacimiento, nombre, cómo fallecieron, y es una larga historia que tienen que hacer. Ya, también hay que se consideran las fechas de concepción. Y ahora sí, antes de pasar a la rueda de preguntas, como saben, y vamos a sortear a la persona que más ha compartido nuestro enlace, le vamos a regalar una consulta gratis. Ya, si estás fuera de Cusco, pues será virtual, y si estás en Cusco va a ser presencial. Y a la persona que ha compartido más me tiene que mandar al WhatsApp una fotito de lo que ha compartido, muchas veces este enlace, ¿ya? Y también le voy a regalar su consulta. Ya lo dije, si estás fuera de Cusco, porque yo soy cusqueña, sin embargo, puedo atender a todo el país gracias
a las redes sociales y de igual manera te voy a regalar esa consulta virtual. También no se olviden que se vienen talleres. Nuestro taller de Sana tu pasado y reconstruye tu presente que va